Buenos días, familia de XN. ¿Cómo estamos? Excelente, muy bien. Un saludo especial para todos mis suscriptores. Espero que todos ustedes estén muy bien. Y continuando con el módulo de la cultura de la compañía de XN, hoy continuamos con otro video. Si tú todavía no estás en la compañía de XN, debajo de este video te voy a dejar un link para que tú vayas, te afilies en forma gratuita, consigas un código y ya eres parte de la compañía de XN y ahora puedes estudiar los módulos y empezar a aprender lo que enseña este módulo tan importante que nos sirve a todo el mundo. Y no pienses que te sirve solamente para esta compañía. Este módulo sirve para tu vida cotidiana, para tu vida diaria, porque son bases y fundamentos que cada persona, creo, debe saber. Bien, continuamos. Nos habíamos quedado en el video anterior. Estamos haciendo cortos videos poco a poco. Este módulo es un poco largo y lo estamos haciendo de corto en corto para no cansarlos y así usted puede ver poco a poco también. Muy bien, en el video anterior nos habíamos quedado aquí, donde pues nos dice un mundo, un mercado, que ya sabemos que de que se está pues es más de 180 países y si tú empiezas con esta compañía también puedes abarcar casi todo el mundo. Si tienes una misión y una visión y eres positivo, pues trabajando en la compañía de XN puedes abarcar, es libre y tienes un buen mercado amplio y ese potencial que hay en ti lo puedes explorar. Muy bien, vamos a continuar entonces con este módulo que es muy importante. Y continuando con este módulo llamado la cultura, pues aquí nos dice un mundo, un mercado. Por supuesto, como hemos visto, está de que en más de 180 países, pero nos enseña aquí algo muy importante que debemos saber todos nosotros y creo nos va a servir a cada persona. Bien, nos dice que no debemos discriminar. No discriminación cultural. No discriminar a nadie por su cultura. No discriminación religiosa. No discriminarlos por su religión. Por cualquier religión, por ateo que sea, no debemos discriminarlos. No discriminación por nacionalidad. No discrimines que tú eres de Chile, tú eres de México, tú hablas así, tú dices así, tú piensas así, tú eres de Perú, tú hablas así. No. Tú eres de España, tú son así, ustedes son... No. No discrimines por su nacionalidad. No discriminación por raza. Tú eres así, tú piensas así, tú eres de tal color. No. No discrimines. No discriminación por nivel educativo. No digas, bueno, ella no tiene educación, él no tiene título profesional, él no ha estudiado. No, no debes discriminar por su nivel educativo. Aquí va el punto. ¿Por qué? Porque todos los distribuidores son iguales. Todos somos iguales. Por cierto, todos somos iguales. No hay discriminación de ninguna, porque aquí DXN para hacer este módulo ha tenido que vivirlo para poner estas partes importantes que pues siempre cuando estas partes existen surge problemas. No queremos tener problemas, queremos trabajar en armonía, juntos, sin ninguna discriminación, porque todos somos iguales. Bien, excelente. Todos los distribuidores disfrutan de los mismos derechos. Si tú te trazas una misión y una visión y estás, pues, tienes ese potencial porque tú lo tienes, Dios nos ha creado así, solo hay que cultivarla, pues lo vas a poder lograr. De esos derechos que DXN nos ofrece a todos los distribuidores. Es por eso que DXN tiene millones de distribuidores. No tiene 1 millón, tiene mucho más de lo que te imaginas. Investígalo. Bien, si te está gustando este video, pues regálame un like,
Comparte también con aquellos que realmente necesitan aprender algo en la vida y quieren trabajar con una compañía que quisieran lograr sus sueños. Y es DXN. Pasa la voz. Muy bien. En esta parte nos dice la misión 3 en 1. Como uno de esos productos dice, pues el 3 en 1 es riquísimo. Llamado 3 en 1, el cafecito con Ganoderma. Alguien me dice por ahí, oye, ¿me puedes invitar? ¿O es que tengo que pagar? Yo le digo, sí, te invito. Toma, sírvete. Ay, esto está riquísimo. No es como me he comprado en la tienda. Por supuesto que esto no es nada de lo que te compras en la tienda. Este es mucho más de lo que te imaginas. Oye, está riquísimo. Luego vengo a comprarte más. Imagínate. Su producto, pero excelente. Muy bien, y nos dice la misión 3 en 1. El distribuidor, el centro de servicios y la gerencia. Los tres aquí trabajan juntos, en armonía. ¿Por qué? Porque no hay discriminación para nadie. Todos somos iguales, pues estos tres, que son 3 en 1, trabajan juntos para que la compañía crezca más y así pues también sus distribuidores sean mucho más. ¿Por qué? Porque en toda compañía cuando hay armonía, siempre la compañía surge a sumirse a cada vez más. Y eso es lo que pasó con DXN y eso está pasando hoy. Todos juntos, trabajando juntos en 3 en 1. Centro de servicio, la gerencia y los distribuidores. Esto está súper excelente. Muy bien. Siempre comienza desde abajo. Por supuesto. Eso es lo que debe hacer y debemos hacer todos nosotros. Ten el valor de soñar en grande, como te decía anteriormente. Si sueñas en grande, pues trabaja extremadamente fuerte para alcanzar tus sueños. Como en mis anteriores videos a veces les he dicho, tienes que trabajar duro, duro, duro. Entonces puedes decir que yo les estoy exagerando. Pero esto es cierto, porque dice la base, lo más importante cuando tú quieres iniciar algo, la base es lo que cuesta más trabajo y lo que cuesta más son las bases. Para tú empezar tienes que hacer eso. Trabaja. Tú tienes ese potencial. Quizás me dirás, pero no, yo solamente soy listrar zapatos. No, solamente yo soy un vendedor por ahí que vendo estas cosas. Pero no, tú tienes ese potencial. Y puedes lograrlo. Si sueñas en grande, te trazas una visión, puedes lograrlo. Sí, tú tienes ese potencial. Y no te minimices, no. Piensa en grande, sueña en grande. Al principio trabaja extremadamente fuerte y vas a alcanzar tus sueños. ¡Excelente! El poder de la sumisión. Esto también es muy importante. Cada persona debe tener el poder de la sumisión. Nunca compres posesión. Por supuesto que a veces hay personas que dicen, bueno, yo quiero trabajar en DXN sola. No tengo a nadie y yo puedo llegar a ser estrella, puedo llegar a ser corona solo. Lo siento, no vas a poder. Quizás lo logres. Vas a comprar posesión. Pero no te va a ir bien. Porque así no es las reglas. Así no es que se llega. Así no es el camino. Es un camino equivocado. ¿Cierto? Muy bien. Ser millonario es un asunto de estadístico. Por supuesto, si tú sueñas en grande, pues vas a llegar a ser grande. Así que no te desanimes. Afíliate a la compañía DXN y compruébalo con tus propios ojos. ¡Excelente! Compruébalo y verás, como dicen por ahí, como me dijeron un día. Compruébalo y verás. ¡Qué bien! Aquí nos dice, practica las deudas ceros. En esta parte, ¿cuántas personas hay adeudadas? ¿Cuántas personas tienen muchas deudas? Deudas por los prestamistas, deudas por los bancos, deuda con la familia. Hasta ya andan avergonzados, no quieren ni andar en la calle ya porque sus deudas son por todos lados, les persiguen. Pero en este módulo, donde DXN enseña a todas las personas que
pues quieren ser por lo menos trabajar, caminar en las calles tranquilas y que nadie te esté gritando por las deudas, te enseña que no debes tener deudas. No debes sacar dinero de aquí y de allá. ¿Bien? No gastes más de lo que ganas. Es por eso que vienen las deudas. La gente obtiene un dinero y se lo gasta más de lo que gana. Entonces ya para la semana al mes no le llega el dinero. ¿Qué hace? Presta. De aquí, de allá. Al final llega a endeudarse. Pero no dice no gastes más de lo que ganas para que justamente no tengas que estar prestándote. ¿Sí? No permitas que te deban. Excelente. Cuando alguien te pida dinero, yo escuché en una conferencia muy grande que me decían varios consejos, pero de esta parte me acuerdo, uno de los consejos era, cuando te dice préstame dinero, tú dile vaya al banco. Excelente respuesta, ¿verdad? Eso es lo que tú tienes que hacer. Cuando te dice préstame, dile al banco que te preste. Y no prestes. No es por mala, no es por malo, no es porque no quieres, sino que te vas a ganar problemas cuando ya no te quieran pagar. Vas a perder amistad, vas a perder a tu propia familia por causa de las deudas. ¿Te das cuenta? O sea que es así. No debas tampoco a nadie. Por eso, no gastes más de lo que ganas. No permitas tampoco que te deban por eso. Por el hecho que tú por buena prestas y luego no te quieren pagar, vas a andar persiguiendo a esa persona y no te la va a pagar. Y vas a tener problemas, vas a perder amistades, qué triste. Por eso, no permitas que te deban, no debas a nadie. Qué excelente enseñanza, porque por estas cosas hay muchos problemas familiares, problemas con el banco, problemas con los vecinos, problemas con los hijos, todo por la deuda. ¿Te deben o tú debes? Pero ya, escuchando este video, pienso que vas a cambiar, vas a empezar a pagar a todas tus deudas que tú tienes que pagarlo, págalos, ya no saques más préstamo. Y no gastes más de lo que ganas y te va a ir bien. Y dice también que no tengas stock negativo. Esto debe ser de varias formas dichas, pero una de ellas voy a decirte de que tú estás en DXN, pues no tengas stock negativo, pues siempre tenga mercadería. Cuando te pidan, tienes espirulina 3 bolsas. No tengo, solo tengo una. Stock negativo. Oye, ¿sabes qué? Te llaman por teléfono. Ay, ¿sabes qué? ¿Me puedes traer? Necesito 5 bolsas de espirulina. Inmediatamente me están pidiendo, por favor. Te espero aquí. Ay, solo tengo 2. Imagínate, stock negativo. Siempre tenga productos listos para venderlos, para ayudar, para colaborar con aquellos que te piden. No tengas stock negativo. Bien. Son partes fundamentales que uno tiene que saber, pues para que tú también puedas trabajar bien y así tampoco no te vas, como se dice, a la quiebra. Y nunca des productos fiados. Por eso es que no debes permitir que te deban. Hay muchos por allí que a veces dicen, ¿sabe qué? Dame 3 bolsas, te pago de 1 y te debo de 2. ¿Puedes hacerlo? No. No con mayúscula, no puedes hacerlo. Dale 1 lo que te va a pagar y 2 no le puedes dar porque lo va a dar pillado. No se sabe si te pagará, cuando te dice mañana, no se sabe. No le des porque tú tienes que defenderte de esta manera. ¿Sabes qué? No te puedo dar porque la cultura de DXN me enseña que yo no debo permitir que me deban. Mejor es que no me debes, te voy a dar lo que me vas a pagar y más bien junta dinerito para que lleves otros 2. ¿Ok? Muy bien, quede en paz. Todo explicando se entiende mejor. Muy bien, son partes fundamentales como puedas ver. Esto te sirve a ti, que quizá tampoco no estás en la compañía de DXN, pero te sirve para que tu negocio, que sea de otro tipo de negocio, en cualquier empresa, en cualquier circunstancia que te encuentres, simplemente es un trabajador,
pues practica esta parte de la cultura de XN que es muy importante, que te va a servir. Es algo que a día lo vemos. Día a día necesitamos practicar esta parte de la enseñanza de la cultura de XN. Y qué bien pues por ti que estás en este video hasta el final y poder aprender esta parte de la cultura muy importante de la compañía de XN, que enseña a todos sus distribuidores a aprender las bases y los fundamentos para poder conducirse y ser un buen emprendedor, un buen distribuidor de la compañía. Y así poco a poco aprendemos. Si todavía no lo sabes, poco a poco vas a ir aprendiendo. Muy bien, y hasta aquí este video. Si estás interesado y quieres trabajar con la compañía, pues te debajo de este video te voy a dejar un link para que tú vayas y te afilies gratuitamente y consigas un código. Porque para comprar los productos de XN se necesita un código. Y eso pues no te lo va a dar el vecino, no lo vas a hallar en internet, pues es un código que alguien te la tiene que dar. Si no tienes nadie quien te lo da, pues yo te la doy aquí abajo, te afilies de forma gratuita, tienes tu código y pues puedes dejarme un comentario debajo de este video, cómo te sirvió este video y si tienes alguna consulta de la misma manera, puedes dejarme tu comentario. Y yo gustosa las voy a responder. Y conmigo será hasta el próximo video. Vamos a seguir enseñando la siguiente parte de la cultura de XN, que está muy importante. Y los espero en el próximo video. Chao, chao.